La entrevista Prime. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. La entrevista Prime, como siempre, por Mega Noticias Ahora, donde en esta oportunidad vamos a conversar con el abogado y también exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias por estar aquí, Sergio. Muchas bienvenido. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Buenas noches. Vamos a hablar de hartas cosas que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la política también, con la política del pasado reciente, con la que se proyecta hacia el futuro. Voy a partir con lo que pareciera ser lo más obvio, ¿no? Las declaraciones de Consuelo Contreras, la actual directora del Instituto, en el programa Tolerancia Cero, donde, y para ser bien preciso, quiero citar al menos una parte de su frase: yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ya voy a completar luego porque ella no pone el punto allí, ¿no? Sino que hay una coma, pero hay toda una discusión y una especie de acusación de una voltereta respecto de quien encabezó un documento en el que a usted lo acusaba de no estar ejerciendo su mandato legal cuando era director, en tiempos en que se había ejercido una violación sistemática a los derechos humanos. Y sin embargo, ahora ella dice que no hubo tal sistematicidad. Voy a partir preguntándole primero qué le pasó a usted cuando conoció esa declaración. Bueno, la valoré inmediatamente porque es una declaración que le hace muy bien al país, porque hay una grieta en Chile. Se abrió una grieta con el 18 de octubre y una grieta que nos divide muy profundamente. Entonces esta es una declaración que tiende un puente y que para llegar a acuerdos, y en este caso, cuando tú dices, mire, llegué a la conclusión de que no hay antecedentes que fueron sistemáticas, tú le estás diciendo a todas aquellas personas que votaron por Sebastián Piñera, que apoyan a Carabineros de Chile, que nunca hubo una orden de violar los derechos humanos y que Carabineros de Chile no fue una institución que ejecutara un ataque masivo a la población habiendo pactado la impunidad. Entonces, evidentemente, es una declaración que nos sirve mucho viniendo de una persona que, como tú lo has dicho, fue muy crítica, no a mí, a una mayoría del Consejo, éramos 6 personas, gente de derecha, centro e izquierda, pero que sostuvimos, acá hay violaciones graves a los derechos humanos, son numerosas, pero acá no hay una política de Estado, este es un país democrático que no ha dejado de serlo. Vamos a entrar en esa parte de la conversación en un momento más, pero Consuelo Contreras encabezó la redacción de este documento, que para muchos es el comienzo del fin de la era de Sergio Mico dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y luego, tiempo después, termina sentada en su propio puesto. ¿No le genera al menos un cierto ruido que lo haya acusado de algo de lo cual después ella pareciera retractarse de alguna manera? Bueno, pues yo parto de la base de que las personas podemos cambiar de opinión y en este caso yo diría de que ella ha señalado que después de 5 años el instituto presentó 3.101 querellas criminales que se están investigadas. Entonces, de esas querellas y todas las investigaciones no han surgido indicios de que hubo esta política. Y yo te insisto, eso yo lo valoro. Ahora, Juan Manuel, eso fue la guinda de la torta. Si yo el 3 de noviembre del 2019 dije que no era sistemática, y ahí para adelante, claro, hubo una oposición muy dura. Es triste recordarlo, pero el instituto estuvo 7 meses tomado. Hubo paro de funcionarios durante 60 días, entre otras cosas porque se reclamaba a la mayoría del Consejo que habíamos dicho que no era sistemática. Entonces, te insisto, yo me quiero quedar con lo positivo de esto, porque es un buen cambio. Ahora, es un buen cambio de política. Eso abrió una puerta de debate también respecto de a quién le correspondía calificar si lo que había ocurrido allí era una violación sistemática o no de los derechos humanos. Claro. Y había una presión al instituto para que, en el fondo, cambiara su declaración y que dijera que sí, era sistemática. ¿A quién le correspondería en estricto rigor en un país como el nuestro decir si hay una violación sistemática o no a los derechos humanos? Bueno, yo te diría que los tribunales de justicia, ya, nacionales, y si fallan los tribunales nacionales, son los internacionales. Ahora, el punto es que yo me vi en la obligación de declarar de que no eran sistemáticos porque se estaba diciendo, que el instituto estaba diciendo que eran sistemáticas. Así es. Y esto a nivel internacional. Así yo cuando dije que no eran sistemáticas, yo no digo el juez, el señor Baltasar Garzón, me pidió la renuncia. Es decir, que era un debate nacional que se estaba involucrando el instituto y era necesario salir a zanjarlo. Ahora, si tú me dices... No era solamente un debate, había una presión directa que se ejercía sobre el instituto. No, sin duda alguna, pero entonces lo que te quiero señalar que yo llegué a la conclusión de que era mi deber hacer la declaración que hice. En un momento, Juan Manuel, bien dramático, porque hoy día, claro, y te insisto, ¿qué pasó el 18 de octubre? Pero
Hoy día hay una visión muy crítica. Ya, el perro mata pacos, todo el Sí. mundo está en contra, no más refundación de Carabineros. Pero el 73% de los chilenos y chilenas, una encuesta que se aplicó en noviembre del 2019, dijo que las violaciones a los derechos humanos eran sistemáticas. Ahora, probablemente porque no tenían esta disquisición respecto, si se quiere, de Muy- carácter jurídico, ¿no? Claro, pero sí creían que acá había algo concertado, que no podía ser esto fruto del azar. Entonces, y bueno, y el 80% de las encuestas decía que Carabineros no podía utilizar las escopetas, por ejemplo, de gases, digamos. Pero, Entonces, ¿a qué apunta con eso? Que en el Lo que fondo quiero había decir- una cierta conducción a que la opinión pública terminara planteando esto. No, lo que te quiero decir que era muy importante que el instituto dijera, sí, se están violando los derechos humanos gravemente, pero también hay situaciones de violencia gravísimas que nosotros condenamos y que el Estado de Derecho chileno está funcionando, entre otras cosas porque el instituto, siendo un organismo del Estado, estaba criticando muy duramente Claro. la conducción, por ejemplo, en materia de orden público, diciendo se están violando los derechos humanos. Ahora, ya vamos a entrar al debate de la sistematicidad y respecto de la generalización Perfecto. de casos. Pero antes, usted me dice que a comienzos de noviembre, es decir, 15 días después, ¿no? Ustedes emiten esta declaración donde aclaran que no hay una violación sistemática Claro. de los derechos humanos. 2 semanas después, algunos podrían considerar que a lo mejor es un tiempo demasiado pronto para poder haber arribado a esa conclusión. Claro. ¿Basado en qué ustedes emiten esa declaración? Bueno, primero, es la mayoría del Consejo que me apoya en una declaración que yo hago un día domingo. Ahora, yo lo que señalé es, primero definí, una violación sistemática es que acá tenemos órganos del Estado que se pusieron de acuerdo en violar con impunidad los derechos humanos. Y dije, es una acusación tan grave, la que se estaba haciendo, que quien la firme tiene que probarla. Esa fue mi declaración, ¿eh? Que creo que esto es muy importante, es decir, Sin duda. el peso de la prueba es que las personas que están diciendo esto tienen que, por favor, entregarnos los datos inmediatamente. Eso fue lo que yo dije. Y mientras eso no se pruebe, yo parto de la base de que acá tenemos una democracia, un Estado democrático de derecho, cuyo deber es defender los derechos humanos de sus ciudadanos, no violarlos. Ahora, con más de 3.000 querellas, uno podría, sin embargo, sí considerar que la violación fue generalizada. Así, perdona, el acuerdo unánime del Consejo fue decir son graves y son numerosas. Ahora, ¿cuál es el problema de, justamente a propósito también de sistematicidad? Es que, ¿qué entendemos por generalizada? Porque la Corte disculpa, esto es un tema para largo, pero No lo importa, más pero tenemos resumidamente, tiempo y esa es la idea de esta entrevista. Perfecto. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha definido lo que se entiende por sistemática y por generalizada. Y tiene algunos fallos donde habla de violaciones sistemáticas y generalizadas. En otros casos dice sistemáticas o generalizadas. Entonces, ese I y ese O significa que son dos cosas distintas, son conceptos sinónimos. Entonces, y el Tribunal Penal Internacional también hay veces que ha utilizado la expresión como generalizadas como... Un en equivalente. gran número, Ya, ok. en gran número, es decir, generalizada, se han producido muchas violaciones de los derechos humanos en el espacio, geográficamente también. Y a la Bueno, Corte evidentemente- Interamericana, perdón, y a la Corte Interamericana o al Tribunal Penal Internacional, ¿se le ha pedido alguna vez que se haga una precisión más explícita al Así yo lo que respecto? pedí es a un gran juez chileno de la Corte, Eduardo Dio, que me dijera y me mandó un memorándum donde él me explicaba las definiciones de cada las concepto. definiciones y básicamente él lo que me mandó un cuadro era simplemente decir, mira, en este caso se ha dicho esto y esto y esto, pero como te digo, él me dice, estos son conceptos que no están definidos y que pueden efectivamente jurídicamente interpretarse de una u otra forma. Entonces, la política del instituto fue decir, ¿saben qué? Acá vamos a decir que son gravísimas las violaciones, que son muchas, ¿ya? A tal punto que presentamos 3.000 querellas. Ahora, y quedarnos ahí. Y con respecto, y la otra, el muro que yo señalé, es que no se ha demostrado que hay una política. Ahora, si la actual directora, ella cree que son generalizadas y no le da simplemente el carácter cuantitativo que te estoy señalando, sino que le agrega que esto es un ataque, que es son acciones persistentes, que dan una cierta idea Sí. de plan, bueno, ella tiene que hacer una evaluación con el nuevo consejo, eso ya a mí no me corresponde Perfecto. hacerlo. Ella es la que tiene que decir, ahora miren, la verdad es que yo creo que fueron generalizadas y esto tiene tales y cuales consecuencias jurídicas, eso ya no, a mí no me corresponde. Ahora,
más allá de la sistematicidad o la generalización, que es el debate que quedó Sí. instalado, pero que de alguna manera rezarse el daño respecto de lo que al exdirector le tocó vivir con esa crítica que sufrió, ¿se puede decir que en Chile se cometieron crímenes de lesa humanidad en ese periodo? Mira, nuevamente, yo soy de la opinión de que para que haya crímenes de lesa humanidad se requiere una política, ¿no? Así, lo que se trata de los crímenes de lesa humanidad, que son lo que se llama delitos subyacentes de extremada gravedad, torturas, violaciones, en fin. Que se cometen con la finalidad... Y que responden a una cierta política, a un cierto plan. Y yo soy de la convicción que hasta el día de hoy esos antecedentes no están. Y no solamente yo, se hizo una comunicación a la Fiscalía, al Tribunal Penal Internacional, y el penal no abrió ni siquiera abrió la investigación porque dijo, miren, sí, han habido violaciones a los derechos humanos, no se trata, dice, de casos aislados, pero acá están juzgando los tribunales de justicia y además están haciendo reformas, por ejemplo, de carabineros, y no se abrió. Entonces, a mí me parece que lo prudente en esto, Juan Manuel, sigue siendo que, bueno, el instituto, y muy criticado en su momento, y hasta el día de hoy, yo te diría hoy día, más que presentamos esa cantidad de querellas, bueno, que se terminen, se llenen a término las investigaciones. Que esta definición que hace usted tiene un sentido también adicional, porque los exacusadores del expresidente Sebastián Piñera, digo exacusadores porque el presidente Piñera murió y por lo tanto se extingue la persecución penal, insisten en que a pesar de este cambio, si se quiere, de opinión, aunque sea una disquisición semántica por parte de Consuelo Contreras, sí hubo crímenes de lesa humanidad durante el estallido social. Y esta no es necesariamente la mirada que al menos él tiene el exdirector del instituto. Bueno, efectivamente, la acusación constitucional que se presentó contra, voy a decir, el presidente, Sí, el presidente Sebastián Piñera, claro, él falleció, era dentro del contexto, se estaban violando, y atención, decía sistemática y generalizadamente los derechos humanos. Bueno, el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo el 10 de diciembre del 2023, no solamente que él no dudaba de las credenciales democráticas de Sebastián Piñera, sino que agregó que él no creía que Sebastián Piñera había dado órdenes de violar los derechos humanos. Sí, Entonces, lo dijo aquí en Mega. en Mega, sí, de veras. Entonces, yo te digo, a propósito de los expresidentes, presidentes. Entonces, yo insisto, por eso yo quiero quedarme en la valoración de lo que hizo la actual directora, porque eso sirve para buscar acuerdos. A mí no me parece que se vuelva a insistir, bueno, el presidente Gabriel Boric lo dijo, ahora lo dice la directora, dejemos que los tribunales de justicia terminen de hacer su trabajo, ¿ya? Y insisto, sí, la gente que considere, así que votó por un presidente elegido democráticamente, que cree en carabineros, bueno, hacer ese tipo de acusaciones, bueno, por favor, ¿dónde están las pruebas de que hubo una política, te insisto? El presidente ya dijo que él no creía eso, pero también agregó prudentemente, los tribunales pueden decir otra cosa, pero hasta aquí la directora del instituto dijo no hay antecedentes. ¿Qué convicción con el paso del tiempo se fue formando, Sergio, respecto del accionar de Carabineros? Ya despejado esta disquisición, ¿no?, de sistematicidad o no, pero el accionar de Carabineros durante los días del estallido social, ¿por qué Carabineros terminaron actuando en algunos casos, al punto de que se terminan presentando estas más de 3.000 querellas, de la manera en que lo hicieron? Algunos funcionarios de Carabineros, porque no hablemos de la institución, sino que de funcionarios de Carabineros. ¿Qué ocurrió allí? ¿Superados en números y episodios de violencia, en falta de formación, en herramientas, digamos, incorrectas para poder enfrentar a las turbas, a las movilizaciones? ¿Qué fue lo que pudo haber derivado en que se terminaran presentando esos más de 3.000 querellas también? Claro. Mira, para el futuro del país necesitamos un instituto más autónomo y más pluralista. Y esto es muy importante porque, Juan Manuel, pues, esto para el contexto de la respuesta que te voy a dar, en el instituto había, cuando yo lo dirigí, una persona que había sido nombrada por Sebastián Piñera y otra por Michelle Bachelet. 4 personas elegidas por el Congreso Nacional. Yo había sido elegido por los decanos de Derecho y que éramos gente de derecha, centro-izquierda, por hacerte lo resumidas cuentas. Nos pusimos de acuerdo por unanimidad el 2019 en un informe donde, ¿qué decimos de Carabineros? Bueno, la primera cosa que nosotros decimos en el informe, en el capítulo 2, es denunciamos
la violencia de lo que está ocurriendo en Chile. Así nosotros, hemos archicríticos de carabineros, nosotros ahí decimos van 2.400 carabineros que han sido heridos. Van 226 ataques contra retenes policiales, van 76 o 79 embates contra recintos militares. ¿Ya? Hay 41.000 personas a marzo del 2020 que se abrieron procesos por hechos de violencia, robo. Entonces, primero, el contexto histórico fue de una violencia que no habíamos visto, yo te diría, desde el año, no sé, bueno, desde el retorno a la democracia. Entonces, eso es el primer dato. Segundo dato, yo te diría, en ese informe decimos, evidentemente Carabineros no estaba preparado para estas circunstancias, ni técnicamente, ni en materia de capacitación. Ahora, nosotros sí decimos, pero acá hay responsabilidades. Entonces, las querellas yo te diría que básicamente responden, primero, nosotros sabíamos, y esto es gravísimo y es duro volver a recordarlo, pero el 2012, Juan Manuel, había un informe del Departamento de Criminalística de Carabineros, 2012, que decía que las escopetas antidisturbios, si se utilizaban a menos de 30 metros, podían tener efectos mortales y particularmente podían dejar sin vista a una persona. 2012, ya. Entonces, yo te diría, ¿cuántas semanas se tomaba para formar las fuerzas especiales? ¿2 semanas? O sea, aquí había una responsabilidad institucional, más allá de Carabineros. Más allá, entonces te digo que evidentemente hubo, se disparó, y hay sentencias judiciales directamente al rostro de una persona. Esas cosas ocurrieron. La responsabilidad institucional, y esto es muy importante, lo que se está investigando hoy día por la fiscal Chong no es una responsabilidad penal institucional por acción de Carabineros, sino que por omisión. Es decir, de hecho, de eso acusa al ex director de Orden y Seguridad, actual general director. Y te das cuenta, esto a propósito de la sistematicidad es súper importante, porque decir, ¿sabe qué? Acá se pudo haber capacitado mejor a Carabineros, pudieron haber habido mejores protocolos, se debió haber intervenido en todo lo que decía relación con las escopetas antidisturbios. Es decir, se pudieron haber tomado más medidas que hubiesen disminuido la violación a los derechos humanos. ¿Pero eso calificaría como una omisión de responsabilidad penal a su juicio? Bueno, eso es lo que se está investigando. Yo te quiero decir nuevamente, la unanimidad del Consejo del Instituto llegó a la conclusión, por esto y otras razones. Yo creo que también a Carabineros le jugó mal, una mala pasada de haber reclamado, y el mundo político aceptó una autonomía en materia de gestión. Entonces... Bueno, ustedes han dicho que son autónomos o así ha operado el Estado de Chile. Entonces hay una serie de cuestiones que nosotros nos llevaron a decir nuevamente por unanimidad. El Consejo dijo, miren, acá no solamente se trata de responsabilidades individuales, sino que también hay institucionales, ¿ya? Por omisión. Ahora, después yo ahí me retiré y después no hubo un consenso, también tengo que decirlo específicamente qué es lo que tenía que decir esa querella que hoy día se está investigando en la Fiscalía. Pero acá lo central, insisto, para que esto nunca más vuelva a repetirse, nosotros necesitamos un carabinero moderno, con reformas importantes. Estas reformas que han avanzado ahora, porque ya tenemos 55 proyectos de ley en materia de seguridad y varios de ellos tienen que ver precisamente con la modernización institucional propiamente tal y también con ciertas modificaciones que van desde la protección propia de Carabineros, ya voy a hablar de eso en un momento más, hasta las reglas de uso de la fuerza. ¿Ese era el camino que a usted le parecía que se debió haber seguido? Por supuesto, y nuevamente yo quiero mensajes de esperanza. El ministro Blumel formó un consejo integrado por gente que pensábamos muy distinto. Yo fui como director como observador, y se llegó a un acuerdo, una propuesta de reforma de Carabineros, que es primero modernización, transparencia, eficacia en combatir el delito, pero también, es transparencia, probidad, más eficacia en combatir el delito y, en tercer lugar, claro, una política mucho más consistente en materia de formación, capacitación en derechos humanos. Y yo creo que, y eso está en el Plan Centenario. Carabineros de Chile tiene un Plan Centenario, Carabineros del Centenario, que están en estas líneas orientadas. Y yo hago votos que eso se avance. Y se ha avanzado. Sergio, a Carabineros se le apuntó como victimario, pero también fue víctima durante el estallido social. No importa la definición que yo haga, tiene mucho, por cierto, que tiene innumerablemente mucho más valor la que usted puede hacer respecto de una crítica que es bien común, que formula la gente, que se solidariza también con lo que sufrió Carabineros. Dicen, ¿por qué se habla de violación a los derechos humanos para un lado y no para el otro? Esto tiene una definición, yo sé, legal internacional,
pero sería bueno que usted explicara por qué cuando carabineros eran víctimas de ataques, bombas incendiarias, piedrazos, en fin, incluso intentos de arrollarlo, quemarlos al interior de una subcomisaría, ¿por qué eso no es un acto de violación a los derechos humanos en contra de un funcionario uniformado? Mira, yo fui a hablar con viudas de carabineros y también con las viudas de obreros forestales, y era tremendo cuando yo tenía que darle la explicación que te voy a dar ahora. Porque me decían, ¿y dónde están los derechos humanos? Claro, ¿Ya? que es ¿Dónde una están? pregunta ciudadana muy legítima. Y completamente. ¿Ya? Entonces yo llegaba y tenía que responderle como abogado en un momento que no hay que actuar como abogado. Le decía, mire, los derechos humanos nacen para limitar el poder del Estado que es creado por un pueblo para defender sus derechos y es utilizado ese Estado en contra del pueblo que generó ese Estado. Y que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y Además. que tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, por lo tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se preocupa de que si un funcionario público, excediendo sus funciones, viola los derechos humanos, ahí entra el instituto. Pero si un delincuente ataca a un carabinero, lo que tiene que entrar a actuar es la fiscalía. Ahora, eso es un ataque bien grave, así el maltrato de obra a carabineros es un delito extraordinariamente grave. Pero en ese momento, cuando yo estaba explicando esto, Juan Manuel, me estaban mirando, Claro. atónitos, porque, entonces usted no quiere decirme entonces que no tenemos derechos humanos. Entonces, ¿sabes qué? Ahí mi experiencia es que, y esto también fue parte de los debates y no llegamos a acuerdos, yo creo que tenemos que reformar en eso en el Claro. instituto, tenemos que ver cómo sintonizamos más con ese reclamo, que también eran de los locatarios de la Plaza Baquedano que me decían lo mismo, ¿sabes, señor Mico? Bueno, y nosotros en el informe anual por unanimidad dijimos acá tienen que haber políticas también de reparación de la gente que sufrió por obra de particulares, no de funcionarios públicos, la destrucción de sus propiedades, ¿ya? Déjeme preguntarle, porque usted habló en algún momento planteó la tesis, ¿no?, de que lo que se vivió con posterioridad al estallido social en términos de discusión política fue un intento de golpe de Estado no tradicional en contra del presidente. Tú me quieres matar, tú Sí, quieres que hable de eso. Y eso, pero en ese momento Sí. también generó un cierto impacto. Enorme. Y ya voy a ir a esto de recuperar la libertad de poder decir lo que se piensa, porque de alguna manera como que se le coartaba un poco, Sergio. Yo creo que esto permite exorcizar un poco también eso, ¿no? Pero cuando usted planteó esto y apuntaba a ciertos dirigentes políticos, dentro de esos dirigentes políticos que apoyaban dos acusaciones constitucionales en contra del presidente Piñera, hay quienes hoy día están formando parte del gobierno. El presidente Gabriel Boric, no una, no dos, en varias oportunidades a lo largo del último año, ha destacado y ensalzado la figura del expresidente Sebastián Piñera, probablemente contra cualquier pronóstico que se hubiese hecho en su sector. ¿Qué le pasa a usted, que habló de ese golpe de Estado no tradicional o intento de golpe de Estado no tradicional, que fue empujado por el sector que hoy día gobierna, cuando ve que quien encabeza ese sector político tiene una opinión diferente del presidente Piñera hoy que la que tenía ayer? Lo valoro muchísimo. Me llego a emocionar, porque creo que es re importante para el país que él haga esa declaración. Yo no me voy a meter en su alma, yo no sé, es sincero o no. Yo creo que sí, pero lo importante es que él, el presidente Gabriel Boric, cuando señaló eso, repara. Se abre una verdad histórica. Acá tuvimos un presidente de Chile que en circunstancias horrorosas cometió muchos horrores. Lo dijo el presidente. Si hubiese sido presidente en ese momento no hubiese actuado como él actuó. Pero yo no creo que él haya ordenado violar los derechos. Me parece la mayor importancia. Ahora, ya que tú me tocas el tema, el presidente Sebastián Piñera llegó un día, fue un domingo, me acuerdo, y desde Argentina dijo, me dieron un golpe de Estado. Entonces, yo, para serte franco, esto no lo contaba, pero a mí me dijo, ¿pero cómo dice esto? Lo encontré. Primero era evidente que no le habían dado el golpe de Estado, si él siguió gobernando. Sí. Pero por otra parte, los chilenos identificamos el golpe de Estado con el bombardeo a la moneda. Claro. Entonces, tenemos una imagen demasiado específica. Claro, entonces dije, esto me parece completamente inoportuno y todo, pero ¿sabes lo que me ocurrió? Es que tengo redes sociales. Entonces me empecé a meter y a la 1 o 2 horas me encontré con que se estaba tribalizando todo. Que volvíamos a que nadie asumía la gravedad de lo que había ocurrido en Chile. Entonces, claro, ahí, bueno, entre académico y político y exdirector del instituto, puse algo que a mí me pareció evidente. Mire, esto de acuerdo a la Real Academia Española es golpe de Estado. El intento de usurpación de un cargo político, ¿ya? Se usa no violencia, ¿ya?
Si se hace por métodos inconstitucionales, es un intento de golpe de Estado. Y bueno, y agregué además en estos casos, junto con acusaciones constitucionales que no procedían, pues hoy día nadie, así, son muy pocos los que están diciendo que hubo violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. Bueno, había actos de violencia enormes. Así, yo quiero insistir en un punto, llamados a tomarse la moneda. Si esto nunca más puede volver a ocurrir. Así, la oposición, esto lo enseño yo en clase. Así, si tú eres oposición a un gobierno y de repente se produce un estallido de violencia donde hay ataques a cuarteles militares, imagínate que se entra a un cuartel militar y se roban las armas. Y es una situación, ¿qué te digo? ¿Qué pre-revolucionaria? Nunca más. En ese momento la oposición inmediatamente tiene que salir a condenar esto, punto, y cerrar filas. Y no fue la realidad que Y eso vivimos. no ocurrió. No ocurrió. Y te digo, yo era director del instituto, pero si los chilenos y chilenas sabemos que la primera víctima de los derechos humanos es cuando se viene abajo la democracia. Entonces, bueno, yo tenía 9 años para el golpe de Estado, pero yo dije, bueno, esta cuestión ya la hemos vivido en Chile. Así cuando la violencia verbal se empieza a expresar en violencia física, en ataque, bueno, se desborda todo nomás. Y por eso, y nuevamente vuelvo, la declaración que hizo Mega, el presidente de la República, es de la mayor importancia histórica. Y también digo yo que, por efecto de la historia de los derechos humanos, la declaración de Consuelo Contreras es muy importante. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es, por cierto, una piedra angular, ¿no? En lo que hemos tratado de construir para tener siempre verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición, que son los 5 conceptos que sabemos están hoy día instalados, espero que con suficiente fuerza dentro de la ciudadanía. Pero sin embargo, el mismo instituto también ha recibido acusaciones de ser un brazo de ciertos sectores de izquierda con el Partido Comunista. Hemos visto una discusión a propósito de la querella que presentó en contra de Mario Desbordes. ¿Usted cómo ha mirado ahora desde lejos esas acusaciones que recibe el instituto de que podría estar operando para favorecer a un determinado sector político y que haya presentado una querella que incluso ha levantado ciertas dudas en sectores también del oficialismo? Claro. Mira, si tú me permites, te insisto, ¿cómo tendemos puentes? Yo tuve un encuentro, habían como 500 jóvenes, se llamaban patriotas, que partieron diciéndome, ¿sabe, señor Mico, usted dirige una institución que... no, era ya cuando había salido, que defiende no los derechos humanos, sino que los izquierdos humanos, me decían. Los derechos humanos, todo el mundo sabe en Chile que es de la izquierda. Entonces, para sorpresa de estos jóvenes que me estaban diciendo, sí, efectivamente, nosotros defendemos los izquierdos humanos y esta es una institución de izquierda. Entonces, sorpresa. Entonces le dije, mira, por una razón muy sencilla, le dije yo, porque el 11 de septiembre del 73 hubo un golpe de Estado contra un gobierno de izquierda. Y por lo tanto, las víctimas de las violaciones graves, sistemáticas, masivas de los derechos humanos fue gente que apoyaba al gobierno de Salvador Allende. Y brutalmente. Entonces, no es raro que, obviamente, las organizaciones de derechos humanos que reivindican están defendiendo personas que militan de izquierda. Pero le dije, pero mira, Andrés, si yo te invitara y mañana partimos en un avión a Cuba, te encontrarías que si defendemos los derechos humanos en Cuba nos van a acusar de anticomunistas, de procapitalista. Y si al día siguiente tú cruzas el Atlántico y te instalas en Europa junto conmigo, nos van a acusar de ser promusulmanes, vamos a estar defendiendo los derechos. Ya. Y si nos vamos a Afganistán al día siguiente, entonces lo que te quiero, nos van a acusar de ser antimusulmanes por estar defendiendo los derechos de la mujer. Entonces, déjame sintetizar esta idea. Acá hay un contexto histórico, ¿ya? Que explica esta terrible división de decir, mira, los derechos humanos son de la izquierda y quienes violan los derechos humanos es gente de derecha. Y esa es una cuestión letal, y eso hay que acabarlo. Han transcurrido 50 años. Otra parte de las políticas que traté de implementar dentro del instituto fue tender puentes. Necesitamos que más gente de derecha se meta en el mundo de los derechos humanos. Disculpa que me extienda un minuto, pero el instituto tiene 4 personas elegidas por organismos de la sociedad civil. El mismo número que el Parlamento chileno, que representa 13 millones de personas. Bueno, hay un padrón de organismos de derechos humanos que son 120 organizaciones, de las cuales votan 60. Entonces yo digo, y traté, pero no me fue bien, porque se cierra el círculo vicioso cuando la gente que defiende, que trabaja con la tercera edad, con salud, educación... Ya. Son cientos de fundaciones. Entonces yo digo, ¿y por qué no se meten al padrón y que eligen ellos participar en la elección de esos consejeros? Lo que Sería sigue, un cambio. lo que sigue, por lo tanto, manteniendo esta imagen de que
quien defiende los derechos humanos tiende a estar más asociados a la izquierda por el contexto histórico por el contexto de Chile, histórico, pero perdón, además porque no participan, a pesar de que usted plantea esto de extender claro. puentes, ¿no? Y los cabros jóvenes de las nuevas generaciones podrán ser, los de derecha, centro derecha, y bueno, creen en los derechos, obvio que creen en los derechos Sí, claro. humanos. Entonces, nuevamente, yo te digo, ahí hay un desafío del instituto. Sergio, así, cómo nos abrimos también, bueno, el instituto es para defender los derechos humanos de todos los chilenos. Estoy pasando el tiempo ya, pero voy a pedir ahí que me excusen, pero dos preguntas muy cortas, pero ¿le pareció prudente la querella del Instituto Nacional en contra, a propósito del caso María Desbordes, o siente que contaminó al instituto? Así, Branislav Marelich, que es una persona que creo mucho, un gran abogado, que fue director del instituto, dice que se excedieron a sus competencias. Perfecto. Bueno, yo te diría, yo creo que lo que ahí correspondía, hay unanimidad en el Consejo de Derecha, Centro, Izquierda, decir que lo que está pasando con tráfico de influencia es gravísimo. Un acuerdo unánime del Consejo del Instituto diciéndole al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, sabe que acá tenemos un problema grave, un punto de vista de la independencia, etc. Perfecto. Yo creo que hubiese sido el camino. Y lo último, usted fue víctima no de una, de dos funas, pero una en particular que va a ser siempre bien recordada, ¿no? Y donde de alguna manera creo que se puso en jaque el derecho a la libertad de expresión, pero además en un lugar en el que uno esperaría que confluyan las ideas, que fue en una casa de estudios, en la Universidad de Chile, que ha tenido también en esta semana bastantes controversias respecto de cómo incluso han atacado hasta su propia rectora. Habiendo vivido usted esa experiencia y observando lo que pasa en la Universidad de Chile, ¿qué conclusiones saca respecto a lo que ocurre al interior de esa casa de estudios? Bueno, yo te diría que tenemos un problema generalizado de intolerancia, ¿no? Y de ataque a quienes piensan distinto. Las redes sociales son terribles. Quiero aclarar que fue esto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Así y esto es. dirigido por los dos juventudes políticas. Yo hago clase del 2009 en la Universidad de Chile, nunca había tenido un problema. Eso también me parece muy importante. Ahora, pero efectivamente, así tenemos problemas con gente que es completamente intolerante y que está fuera, entonces no respeta el pluralismo. Y contra eso es imprescindible enfrentarlo, imprescindible, porque eso es un cáncer para la democracia y más aún, como dices tú, en las universidades que debieran ser donde sople el desarrollo libre del espíritu, como decían en mi universidad donde estudié, que es la Universidad de Concepción. Muy bien. Sergio Mico, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti. A ustedes también, como siempre, por acompañarnos en la entrevista Prime. Sigue Mega Noticias ahora, que esté muy bien. Buenas noches. La entrevista Prime.